Hola, en este vídeo vamos a aprender a añadir y gestionar los elementos básicos que se pueden crear en un formulario. Para ello vamos a partir de un formulario vacío donde hemos cambiado el nombre de formulario a formulario de satisfacción. Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir una página nueva para tener dos páginas y trabajar con las dos páginas. Eso lo hacemos introduciendo un salto de página y de nombre le pondríamos página 2, por ejemplo. Tenemos formulario de satisfacción. Bueno, aquí vamos a añadir también una encabezada de sección y lo llamaremos página 1. Y bueno, ya tenemos un formulario con el que empezar a trabajar, ¿no? Por lo menos para ver los ejemplos. Tenemos un formulario con dos páginas, con el título de formulario y un subtítulo en cada página, página 1 y página 2, ¿vale? Para orientarnos un poco. Y ya podríamos empezar a añadir los elementos básicos, que serían texto, texto de párrafo, tipo test, casilla de verificación y elegir de una lista, ¿no? Son los tipos de preguntas que vamos a ver en este vídeo. Recordar que en este vídeo vamos a ver ejemplos sin mucha conexión y en un vídeo más adelante vamos a ver un ejemplo completo, ¿vale? Con un formulario planificado y hecho en condiciones. El primer elemento sería el texto y el texto consta de un título de pregunta, un texto de ayuda y más opciones, ¿no? El título de la pregunta lo escribimos. Podemos definir un texto de ayuda. Y ahora, siempre en el tipo de preguntas básicas y en el tipo de preguntas avanzadas, una vez que estemos editando, una vez que hayamos creado la pregunta o una vez que la estemos editando en cualquier momento, siempre vamos a poder cambiar su tipo a otro tipo, ¿vale? Esto no se hace mucho, pero es útil en algunos momentos en que tenemos toda la pregunta definida y caemos en la cuenta de que a lo mejor no era tipo texto, sino texto de párrafo, o a lo mejor no era texto de párrafo y era una pregunta de escala, entonces la podemos cambiar aquí y no tenemos que introducir otra vez todos los datos. Pero bueno, se utiliza poco. La dejamos como está porque es una pregunta tipo texto. Su respuesta sería el cuadro de texto que vería el usuario final al responder a esta pregunta en el formulario. Y luego tenemos más opciones como la opción de pregunta obligatoria, que lo único que hace es que no permite pasar esa página del formulario o enviar el formulario si no se ha respondido a esa pregunta. La podemos activar o desactivar. Vamos a dejarla activada. Y también tenemos los ajustes avanzados, que también lo vamos a tener en la mayoría de elementos que vamos a ver en este vídeo. Los ajustes avanzados van a variar según el elemento sea de un tipo o de otro, pero van a ser muy similares entre sí. En este caso tenemos una casilla de validación de datos. Si no la activamos, aquí en esta caja de texto, el usuario puede introducir lo que quiera. Pero si la activamos, podemos exigirle que lo que ponga aquí dentro el usuario sea un número, sea un texto o sea una expresión regular. Ahora explicaremos lo que es una expresión regular. Y también, según sea un número, un texto o una expresión regular, podemos definir algunas cosas más. En el caso de que sea un número, podemos definir que el número sea mayor que, mayor o igual que, bueno, y todo este tipo de comparaciones, ¿no? Seleccionamos la que seleccionemos, tenemos que poner también aquí un número. Si ponemos esto, por ejemplo, estamos diciendo que el texto que el usuario va a meter aquí, va a introducir ahí, tiene que ser un número y además tiene que ser mayor que 10. Y en caso de que no sea así, le podemos poner un texto de error en donde diga lo que queramos decirle al usuario, ¿no? Por ejemplo, este texto, ¿no? Por favor, introduzca un número mayor que 10. En el caso del texto, podemos definir que el texto contenga, no contenga, contenga una dirección de correo electrónico o contenga una URL. En el caso de contiene y no contiene, tenemos que definir el texto que queramos que contenga o no contenga. En el caso de una dirección de correo electrónico no hay que definir nada, solo el texto de error personalizado. Y en el caso de una URL solo hay que definir el texto de error personalizado. En el último caso, el caso de una expresión regular, bueno, una expresión regular la podemos definir como un patrón que estamos buscando la respuesta dada. Y ese patrón nosotros lo vamos a definir a través de unas reglas que a su vez están definidas mediante la utilización de unos comodines. Existe un cuadro en la documentación de curso donde se detallan las expresiones regulares y los comodines que se utilizan dentro de Google, que son los que Google acepta. Y también hay ejemplos de cómo se usa cada una de ellas. Las expresiones regulares pueden ser muy sencillas o pueden ser muy complicadas. Por ejemplo, para definir que un texto contenga una dirección de correo electrónico o una URL, realmente lo que está haciendo Google Drive nos ahorra el trabajo a nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos definir esto como una expresión regular. Pero básicamente, bueno, no es así realmente, ¿no? Pero básicamente podemos decir de manera sencilla que cuando se busca una dirección de correo electrónico, se busca una cadena de texto que va a tener
una cadena de texto de letras y números, posiblemente un punto o no, otra cadena de texto, posiblemente un punto o no, y eso se va a repetir hasta que lleguemos a una arroba. Después de la arroba va a haber una cadena de texto, un punto y otra cadena de texto, ¿vale? Eso se definiría con una expresión regular, con una serie de caracteres especiales y tendríamos que hacerlo a mano. Lo que pasa es que Google Drive, en este caso, en el caso de una dirección de correo electrónico y en el caso de una URL, él nos lo hace de manera automática, ¿no? Nos lo pone como se usa mucho, pues no nos hace crear esa expresión regular, que es complicada de crear, entonces nos la da él hecha en esta opción, dirección de correo electrónico y URL. Pero si nosotros quisiéramos definir otro tipo de cadenas, por ejemplo, una cadena que empezara con números, tuviera 7 números, después tuviera un punto y después tuviera una cadena de caracteres, pues eso tendríamos que definirlo nosotros con una expresión regular. Y bueno, puede ser muy simple o puede ser muy complicado según lo que queramos hacer, ¿vale? Bueno, finalmente, en este caso, bueno, aquí lo que tiene sentido sería utilizar un texto o una expresión regular, ¿no? Porque estamos pidiendo el nombre de una persona. No tiene sentido que pidamos el nombre y exijamos un número. Así que pondríamos texto. Pero bueno, realmente las restricciones de contiene, no contiene, dirección de correo electrónico, URL, tampoco nos sirven, ¿no? Así que en este caso, pues no necesitamos validar los datos. Le daremos a OK. Así quedaría este elemento en el formulario. Y si vemos el formulario publicado, vemos que efectivamente aparece perfecto. Introduzca su nombre, aparece un asterisco que quiere decir que es obligatorio y aparece el texto de ayuda, solo su nombre, no apellidos. Le podría dar a continuar, pero no funcionaría porque esta pregunta es obligatoria, así que tendría que introducir aquí un texto y darle a continuar. Vamos a crear otro elemento, en este caso sería un texto de párrafo que es exactamente igual, lo único que lo que espera Google Drive que se introduzca ahí es un párrafo, una caja de texto y no una simple línea de texto. La creamos aquí y lo primero que hay que hacer es definir el título de la pregunta. Podemos definir un texto de ayuda y, como siempre, podemos cambiar el tipo de pregunta en tiempo de edición. En este caso no queremos cambiarla, dejamos un texto de párrafo. El usuario vería esta caja de texto y en los ajustes avanzados tenemos otra vez la opción de validación de datos, donde podemos definir que lo que queremos que se obtenga sea un texto o una expresión regular. En el texto ahora podemos definir el número mínimo de caracteres y el número máximo de caracteres. Si queremos que el usuario introduzca por lo menos 50 caracteres, lo haríamos así. Y en el texto de error podríamos decirle podemos definir también que sea una pregunta obligatoria o no. Le damos a OK. Y si vemos el formulario publicado, aquí aparece la pregunta perfectamente. Por favor, redacte su sugerencia. Y aquí el usuario pues introduciría su respuesta. Cuando le dé a continuar, esto me va a dar dos fallos. El primero, que esto no lo he rellenado. Y el segundo, que por favor debo introducir más de 50 caracteres. Entonces veis que el formulario va respondiendo a lo que nosotros vamos definiendo perfectamente. Y es muy sencillo de utilizar, por otro lado. Bueno, volvemos y vamos a crear otro elemento. El siguiente elemento que vamos a crear es una pregunta de tipo test, que es una pregunta de tipo test clásica. Entonces, el título de la pregunta es lo primero. El texto de ayuda podemos ponerlo o no ponerla. Podemos cambiar el tipo de pregunta, no lo vamos a cambiar. Y ahora vamos a definir las diferentes opciones. Y vamos a definir, por ejemplo, números. 1, 2, 3 y 4. Podemos añadir una casilla, añadir otro, donde el usuario es el que marca el valor de la opción que quiere seleccionar. Y eso sería así, marcando en otro. En cualquier momento podemos eliminar cualquier opción y también podemos seleccionar la opción que queramos y moverla al sitio que queramos. Esto es muy cómodo. Como ajustes avanzados, tenemos la opción de ordenar las opciones aleatoriamente. Podemos ponerlo y las opciones no van a aparecer 1, 2, 3 y 4, sino que van a aparecer aleatoriamente. Podemos definir que sea una pregunta obligatoria o no. Y ahora vamos a ver una opción que es la más curiosa, que es la de ir a la página según la respuesta. Si activamos esto, cuando esta página del formulario se envíe, el formulario va a mostrar la página que nosotros definamos según la respuesta que dé el usuario aquí. Así que aquí tendríamos las opciones que serían ir a la página siguiente, ir a la página 1, ir a la página 2 y enviar el formulario. Ir a la página siguiente sería en este caso ir a la página 2 porque esta es la página 1 del formulario. E ir a la página 1 no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, aparece aquí y sería cuestión de que en cada opción seleccionamos lo que queramos, ¿no?
Esto, que es una cosa muy simple, es muy potente porque nos permite ir haciendo un recorrido por un formulario, guiando al usuario según las respuestas que él va dando, con lo cual podemos hacer unos formularios muy potentes y unos formularios muy segmentados y muy personalizados a lo que el usuario va a ir respondiendo. En este caso no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, pero insisto en que vamos a ver cómo funciona esto perfectamente y con sentido en un ejemplo en otro vídeo. Bueno, hemos terminado con esto y le daríamos a OK. Y ahora si nos vamos a ver el formulario publicado, seleccionaremos aquí una opción o podríamos seleccionar la casilla de otro e introducir nosotros ahí un número. Y ahora al darle a continuar, el formulario va a ir a una página o a otra o se va a enviar según cómo se ha definido en la opción que se ha seleccionado, ¿vale? Y esto, como digo, es muy potente y se le puede sacar mucho partido. Volvemos y vamos a crear otro elemento. El siguiente elemento sería la casilla de verificación, que es análogo al tipo test, lo que pasa que en este caso sí que se pueden seleccionar varias opciones. Y como podemos seleccionar varias opciones, aquí no vamos a poder definir a dónde va a ir el formulario una vez que se envíe esta página según lo que se haya seleccionado, porque no seleccionamos uno, sino que seleccionamos uno o más. Entonces, el título de la pregunta, seleccione una o varias opciones, texto de ayuda, si queremos lo ponemos, casilla de verificación, si se quiere se puede. Y bueno, aquí las opciones pues son... No tiene mucho sentido estas respuestas, pero bueno, para ilustrar este ejemplo nos vale. Tendremos 4 opciones aquí, las que queramos, podemos eliminarlas cuando queramos o cambiarlas de orden. Y también podemos añadir otras si queremos que el usuario introduzca la opción que él quiera con el teclado. En ajustes avanzados tenemos una validación de datos que nos va a permitir definir el número de elementos que se tienen que seleccionar. Por lo menos X, como máximo X, o selecciona exactamente el número que quieres. Y una vez que definamos la restricción que queramos, hay que definir el número. Yo quiero que, por ejemplo, se seleccione como máximo 2 opciones. Y también podemos introducir el texto personalizado que queramos. También tenemos la opción de ordenar las opciones aleatoriamente y que sea una pregunta obligatoria o no. Y le damos a OK. Si vemos el formulario publicado, lo tenemos aquí y si selecciono 2 no hay problema, pero si selecciono 3 me va a decir que debe seleccionar como máximo 2 opciones. Así que otra vez, de nuevo, funciona todo perfectamente como lo hemos definido. Vamos a volver y creamos ya el último elemento. Lo vamos a crear, por ejemplo, en la segunda página. O bueno, en la primera, y seguimos por la primera. Elegir de una lista es análogo a los tipos test, pero las posibles respuestas se escogen de una lista desplegable. En este tipo de preguntas podemos de nuevo desviar el formulario a otras páginas según la respuesta que se dé. Lo primero, introducir el título. El texto de ayuda, si queremos. El tipo de pregunta podemos cambiarlo, ya lo sabemos. Y las opciones, como siempre, podemos poner opción A, opción B, opción C. Bueno, aquí no sería ABC, ¿no? Habría que poner un nombre, ¿no? Aquí no, bueno, no sería realmente... Bueno, A, B o C puede ser un poco confuso, ¿no? Aquí pondríamos cualquier tipo de respuesta, ¿no? De esta forma, ¿no? Y podríamos poner todas las que quisiéramos, las podemos eliminar en cualquier momento y las podemos cambiar de orden. Podemos hacer que sea una pregunta obligatoria y luego tenemos los ajustes avanzados, que ordenan las opciones aleatoriamente. Y luego, como hemos dicho antes, podemos definir que se vaya a una página diferente de la que iría por defecto según sea la respuesta. O que se envíe el formulario. Y terminaremos con OK. Y ahora veríamos el formulario publicado para ver si funciona o no funciona. Y aquí tenemos las 3 opciones: bueno, malo y regular. Si bajamos, aquí tenemos nuestra pregunta perfectamente funcionando, como hemos definido. ¿A dónde iría la página? O sea, ¿a qué página iría el formulario o qué haría? ¿Enviaría el formulario o no lo enviaría según lo que seleccionemos? Pues hará lo que tenga definida la pregunta. Si eligiéramos bueno y volvemos aquí, sabemos que, bueno, le damos al lápiz a editar. Sabemos que en esta pregunta la opción bueno nos va a llevar a la página 2. Pero en este caso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros aquí también hemos definido que en esta pregunta, según la opción que se dé, se va a ejecutar una opción u otra. Así que esto no es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque hemos definido unas acciones aquí y unas acciones aquí. Y esto va a ser
complicado de seguir, ¿no? Complicado de racionalizar. Así que este tipo de preguntas es aconsejable ponerla una sola vez en el formulario, para que tú puedas tener un flujo más o menos claro, porque ahora mismo no sabemos qué va a pasar, porque si aquí el usuario selecciona una respuesta que tiene una acción asociada y aquí selecciona otra respuesta que tiene otra acción asociada que puede ser diferente, pues no tenemos claro lo que va a pasar. Así que cuando utilicemos esta forma de desviar el flujo del formulario de una página a otra, hay que hacerlo con cabeza y no hay que complicarlo mucho, porque si no, no vamos a poder definirlo bien. Así que yo aconsejo que se utilice una sola vez por página el desvío de páginas de formulario, sea con esta opción o sea con esta. Pero que si mezclamos muchas cosas, no vamos a tener claro cómo funciona esto y no va a haber forma de que funcione bien, ¿vale? Eso es importante. Bueno, pues ya hemos visto cómo se crean los elementos básicos y hemos entendido un poco también cómo conseguir, según las respuestas que dé el usuario, el ir a una página, el ir a otra o terminar con el formulario. E insisto, eso lo vamos a ver muy bien y muy claramente en un formulario que vamos a hacer en otro vídeo, que va a ser un ejemplo con sentido y bien hecho, ¿vale? No como esto, que simplemente estamos viendo uno por uno, sin mucho contenido, cómo funcionan todos los elementos del formulario. Pues nada más respecto a los elementos básicos. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.